Así que, bueno, antes de comenzar quería echar una miradita al campus virtual. Ya deberían estar todos con acceso a campus. Así que si alguien no tiene acceso aún, que me escriba y me avise para solucionarlo. Aquí está el campus virtual del curso. Voy a cambiar a estudiante. Y bueno, el campus virtual yo lo trabajo por pestañas, sí, las cuales se ven acá en la columna izquierda. Hay una pestaña principal que es la portada o bienvenida, son la misma, y luego están por semana. ¿Sí? En este momento solamente está habilitada la semana 1 porque llevamos una semana, pero todas las semanas se va a ir sumando una nueva pestaña con la información relativa a esa semana, es decir, las clases que vayamos viendo o las guías asociadas, etcétera. Si hay prueba, también estará en esa semana, o si hay taller también. Entonces acá está la portada. Hay una encuesta de retroalimentación hacia el docente, o sea, hacia mí, que la pueden llenar cuando gusten. No es obligatoria, pero si alguien quiere llenarla y evaluarme, dejar algún comentario, lo puede hacer. Lo ideal es obviamente que lo haga un poco más adelante en el semestre. Probablemente después de la primera prueba sea una buena fecha. Así que ahí está, para el que guste, la puede ocupar. Hay un saludo de bienvenida, luego está aquí lo que vimos, la clase 0, ¿cierto? La clase anterior, la presentación. Las tengo configuradas con pestañas emergentes, la pueden descargar también, y acá está la clase. Entonces, por ejemplo, la semana 1, que va a ser la clase, la de ahora, ¿cierto? Va a incluir la clase, la presentación que vamos a revisar ahora, y luego subiré el video. Y bueno, ahí voy subiendo la ayudantía, las guías de ejercicio, etcétera. Esta semana no va a haber mucho más porque no estamos recién partiendo, pero a medida que avanza el semestre van a haber más material en cada semana. Así que eso es lo relativo al campus virtual. Eso es lo relativo al campus virtual. Vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy y las dos siguientes, son 3 clases en total, van a ser 3 clases de introducción, 3 clases de repaso, si se quiere, donde vamos a ver algunos conceptos, algunas metodologías que debiesen manejar. No es materia de este curso propiamente tal, digamos, pero es materia base para poder tener éxito en esta asignatura. Y que, bueno, como acá se reciben 3 carreras, no todos los alumnos habrán visto todos estos conceptos. ¿Ya? De hecho, creo que la única carrera que los ha revisado más en profundidad es ICM, así que para ellos sí sería un repaso. Para las otras 2 carreras más revisar algunos conceptos de manera un poco acelerada, ¿cierto? Un poco rápida, porque es una introducción. Vamos a revisar en esta clase 2 conceptos básicos, el concepto de fuerza y el concepto de momento, que seguramente lo habrán escuchado. La segunda clase de introducción veremos equilibrio de cuerpos rígidos, y la tercera clase haríamos una clase de análisis de estructuras. Esas serían las 3 clases de introducción. O sea, tomaría esta más las 2 de la aproximación. Así que bueno, los invito a que pongan harta atención y a que vayan ejercitando lo que se vaya viendo, porque en verdad que las técnicas que veamos acá las vamos a ocupar constantemente en lo que viene después, ¿ya? A lo largo de todo el curso. Así que es importante dominarlo. ¿Ya? Vamos a comenzar contextualizando un poco la asignatura. Bien brevemente, ¿cierto? La mecánica, ustedes no son ajenos a lo que es la mecánica, ¿cierto? En física tuvieron ramos de mecánica completos, ¿cierto? Siempre en la física se ve un poco más un poco más abstracto, ¿cierto? Con ejemplos un poco más, no tan aterrizados, digamos, más teóricos. Acá ya lo vamos a ver desde un punto de vista más aplicable a lo que es la ingeniería, la vida real. Pero la mecánica en sí es una ciencia que describe
y busca predecir las condiciones de reposo o movimiento de un cuerpo bajo la acción de fuerza. O sea, si tenemos un cuerpo que está sometido a fuerza, hablamos de mecánica. Y nuestro objetivo va a ser describir si está en reposo, es decir, si no se está moviendo, o si está en movimiento y describir ese movimiento. Y también predecir qué va a pasar en el futuro. O sea, si está en reposo ahora, qué va a pasar en un instante X de tiempo, se va a empezar a mover, o permanecerá en reposo, etc. La mecánica se divide en varias ramas. La primera división que se hace siempre es en relación al estado de la materia del cuerpo que se estudia. Hacemos dos distinciones: la mecánica de sólidos, que como el nombre lo dice, lógicamente es cuando el cuerpo está en estado sólido, y la mecánica de fluidos, que es cuando el cuerpo ya se encuentra en estado gaseoso o en estado líquido. ¿Sí? Ustedes tienen un ramo específico de esta rama, que creo que es de este mismo semestre, así que probablemente varios lo estén cursando. Y nosotros nos vamos a centrar acá en mecánica de sólidos. O sea, vamos a estudiar cuerpo en estado sólido. Luego se hace una segunda división, que es según si el cuerpo es rígido o es deformable. ¿Ya? Aquí el nombre se sobreexplica, ¿cierto? Un cuerpo deformable es un cuerpo que está sujeto o que existe la posibilidad de que sufra deformación. Las deformaciones las vamos a entender como que un cuerpo al principio tiene todas sus partículas ubicadas en ciertas posiciones, es decir, en ciertas distancias entre sí, y si el cuerpo tiene la posibilidad de que esas distancias cambien, vamos a hablar de que es un cuerpo deformado. Si esas partículas yo soy capaz de asegurar que no van a cambiar sus posiciones, es decir, que siempre van a estar en la misma distancia unas de otras, distancia relativa, vamos a decir que un cuerpo rígido. ¿Ya? En realidad, lo del cuerpo rígido, un cuerpo rígido es una idealización de la realidad, ¿ya? No es algo que exista en realidad un cuerpo 100% rígido, ¿ya? Todos los cuerpos, aunque no lo parezcan, siempre se están deformando o están sujetos a sufrir deformaciones, ¿ya? Pasa que a veces esas deformaciones son tan pequeñas que no son perceptibles al ojo humano y se tiene que usar herramientas de medición especializadas. Y dos, al ser tan pequeñas, tampoco son relevantes para lo que se quiere estudiar del problema. Entonces, en ese caso, se dice que es un cuerpo rígido. A pesar de que sabemos que no lo es, nosotros lo podemos modelar como un cuerpo rígido. Por ejemplo, yo en estos momentos tengo, no sé, en mi escritorio tengo mi computador, tengo mi segunda pantalla, tengo firmado mis brazos y demás cosas. Y todas las fuerzas que están ejerciendo los pesos de estas cosas hacen que el escritorio se deforme, que las patas se deformen, que la bandeja donde está todo puesto, ¿cierto?, se deforme. Pero esa deformación puede ser tan mínima que yo no me doy cuenta y tampoco es relevante para estudiar el estado de movimiento o de reposo del cuerpo. Entonces, en ese caso, yo puedo modelar este escritorio como un cuerpo rígido. Pero en realidad hay deformaciones siempre. Siempre hay deformaciones. Las partículas que forman este escritorio o el material de las patas o de la bandeja están cambiando su posición. Entonces se están deformando. Dentro de la mecánica de cuerpo rígido diferenciamos dos ramas más, que es la estática, que es cuando los cuerpos están en reposo y permanecen en reposo, es decir, no experimentan movimiento alguno, y dinámica, que es cuando en algún instante se mueven. O sea, pueden estar en reposo y luego moverse o estar en movimiento durante todo el análisis, ahí es dinámica. Y dentro de la mecánica de cuerpos deformables existen varias ramas de interés y una de ellas es la mecánica de materiales, que es la que nos ocupa en esta asignatura. Luego hay varias más, como la teoría de la elasticidad o la teoría de la plasticidad, pero que utilizan herramientas de estudio más avanzadas. Acá vamos a estudiar mecánica de materiales, vamos a asumir que los cuerpos se deforman y que esas deformaciones son importantes, y es más, que nos interesa a nosotros como ingenieros medirlas y cuantificarlas, ¿ya? Entonces, acá está nuestro focus. En mecánica de materiales vamos a estudiar cuerpos deformables de estado sólido.
Bueno, aquí está un poco descrito las definiciones que acabo de hacer, ¿cierto? Mecánica de sólidos, fluidos, cuerpo rígido, estática dinámica, cuerpo deformable. Creo que eso ya lo expliqué todo. Acá vamos a estar estudiando cuerpos deformables. Acá las deformaciones son importantes y son concernientes a la falla de la estructura. O sea, son tan relevantes que pudiesen llegar a causar la falla de la estructura. Por lo tanto, las debemos considerar y estudiar. Y acá, ¿cierto? Tenemos que hacer también la definición de falla. Cuando se dice que una estructura falla, eso lo vamos a definir con el tiempo, pero existen varios tipos. Así que aquí vamos a estar enfocando nuestro estudio. Ya, aquí hay una breve exposición de lo que se busca estudiar en mecánica de materiales o en resistencia de materiales. Y, disculpen. Y acá lo que buscamos es encontrar, bueno, hay varios objetivos en realidad, pero uno de ellos es encontrar la relación entre las cargas externas aplicadas a un cuerpo deformable y la intensidad de las cargas internas que actúan dentro del cuerpo, ¿ya? Cuando yo hago fuerza sobre un cuerpo, esa fuerza que yo estoy ejerciendo es una fuerza externa. Y el cuerpo siempre reacciona, sus partículas reaccionan produciendo cargas internas para mantenerse unido. Cuando las cargas externas vencen a las cargas internas, cuando el cuerpo se rompe, ¿ya? Entonces nosotros queremos establecer esa relación y a partir de esa relación poder definir dos conceptos que son fundamentales acá en resistencia materiales. El primero es el concepto de deformación. Y el segundo, que debería estar por acá, es el de esfuerzo. ¿Ya? Esas son dos variables que queremos cuantificar y queremos relacionar. Y bueno, a partir de esas dos variables, creo que acá me faltó escribir la de esfuerzo, a partir de esas dos variables queremos hacer un estudio de la estabilidad del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia. Tenemos cargas externas, esas cargas externas provocan cargas internas, a partir de esas cargas internas podemos obtener deformaciones y esfuerzo, y conociendo esos dos parámetros queremos establecer la estabilidad del cuerpo, decir, oye, este cuerpo con esas deformaciones y ese esfuerzo van a funcionar bien en su vida útil, o se van a deformar tanto que va a afectar su funcionamiento, o incluso si se pudiese llegar a romper, a fallar, ¿cierto? A que se separen las piezas o que sí. Entonces, para lograr este objetivo, siempre que se analiza un problema existe un primer paso, y ese primer paso es aplicar los principios de la estática. Que aquí es donde vamos a enfocar el repaso de estos capítulos, porque esto es algo que no es materia propiamente tal de este ramo, pero que se utiliza como input, ¿cierto? Como primer paso para resolver los problemas. Y bueno, estos principios de la estática lo que nos van a permitir es pasar de las cargas externas a las cargas internas. Y luego aplicaremos los conceptos de resistencia de materiales ya para calcular deformaciones y esfuerzos. Bueno, acá se hace otra acotación de que estas deformaciones, deflexiones y la estabilidad que queremos estudiar también dependen de las propiedades de materiales, que son otro parámetro que interesa acá, propiedades de los materiales que también vamos a estar estudiando. Entonces, en resumen, la mecánica de materiales busca predecir el comportamiento de un elemento, de un componente, ¿cierto? De alguna estructura. Podemos enfocar nuestro estudio en un componente, por ejemplo, podemos tener un edificio y estudiar una viga específica de ese edificio. Pues podemos estar hablando no solamente de estructuras, sino que de máquinas también. Podemos estudiar el eje de una máquina. Esa componente va a estar compuesta de cierto material, va a tener ciertas dimensiones, y nosotros vamos a querer determinar algunos parámetros como deformaciones, deflexiones y estabilidad. Y tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que determinar a partir de la condición de carga externa, eso generalmente es un dato, queremos llegar a la condición de carga interna.
o sea, perdón, externa de algún elemento. Bueno, acá hay que hacer un alcance, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos un sistema mecánico como puede ser un edificio, ¿cierto? Primero nosotros vamos a tener las cargas que actúan sobre el edificio. Luego nosotros queremos estudiar un componente específico de ese edificio, por ejemplo, una viga. Entonces nosotros tenemos que hacer un paso previo para pasar de las componentes, de las fuerzas, de las cargas que actúan en el edificio a las cargas que actúan en esa viga en específico. Ese paso desde el sistema mecánico como un todo a un elemento en particular de ese sistema se realiza a través del análisis estático. Y ese sería el primer paso. El segundo paso sería, una vez que ya tenemos la condición externa del elemento que nos interesa, pasar a sus cargas internas. Y luego, conociendo las cargas internas, podemos calcular a partir de esas cargas internas sus dimensiones y propiedades del material. Podemos calcular los parámetros que nos interesan como deformaciones, deflexiones, estabilidad y también esfuerzo. Acá me faltó nombrar esfuerzo, no lo puse en ninguna parte y es de lo más importante de este curso. Así que eso es en resumen lo que vamos a estar haciendo este curso. Vamos a estar aplicando esta misma metodología para distintos tipos de componentes sometidos a distintos tipos de cargas. Vamos a ver que existen varios tipos de cargas fundamentales como la carga axial, la carga cortante, el momento flector y el momento torsor, y vamos a ir estudiando uno a uno. Pero primero tenemos que saber pasar de estos pasos, hacer el paso 1, hacer el paso 2. Así que vamos a repasar los conceptos más importantes y luego vamos a ver ejemplos de análisis estático. Chicos, les reitero que si alguien tiene alguna duda, a medida que voy explicando, puede preguntar nomás sin ningún problema. Ya puede escribir en el chat igual. Yo lo tengo acá fijado por si alguien va escribiendo algo. Así que bueno, el primer concepto fundamental que tenemos que tener claro es el concepto de fuerza, ya que es un concepto que ustedes están más que familiarizados, pero de todas maneras, acá lo vamos a mencionar. El concepto de fuerza es o representa, ¿cierto?, la acción de un cuerpo sobre otro. Siempre que hay dos cuerpos en contacto, tenemos una fuerza en esa interacción. En realidad son dos, ¿cierto?, por el principio de acción y reacción. Pero se generan fuerzas, ese es el punto. Bueno, esta fuerza puede ser ejercida a través de contacto directo cuando los dos elementos se tocan, o puede ser a distancia, como es el ejemplo de las fuerzas magnéticas o las fuerzas gravitacionales. Y lo importante que hay que tener en cuenta es que cuando yo quiero describir una fuerza, necesito especificar 4 cosas para describir la fuerza completamente. Tengo que especificar su punto de aplicación, su magnitud, su dirección y su sentido, ¿ya? La primera de estas 4 características es la magnitud, que describe la intensidad de la fuerza. ¿Qué tan intensa es una fuerza? Y se especifica a través del número de unidades. Por ejemplo, acá, el ejemplo que hay en pantalla, la magnitud de esta fuerza es de 10 newton. ¿Ya? Esa sería la magnitud, la intensidad, el número de unidades, que son 10, y la unidad específica, que en este caso es el newton. Faltan 3 elementos. Acá voy a hacer énfasis en que cuando nosotros queremos describir una fuerza, no basta con decir que la fuerza vale 10 newton, ¿ya? Esa es una información incompleta. Tengo que especificar además la dirección, que se determina a partir de la línea de acción de la fuerza. La línea de acción es una línea infinita a lo largo de la cual actúa la fuerza. Ya, en este caso es esta línea punteada, ¿cierto?, sobre la cual yace el vector fuerza, y esa línea de acción se especifica a partir de un ángulo respecto a alguna referencia. Por ejemplo, acá esta fuerza se está especificando su línea de acción con un ángulo de 30 grados a partir del eje horizontal, ¿ya? Esa sería la dirección.
Luego la fuerza, ¿cierto?, se representa como un segmento de esa línea de acción. Y si dibujamos a escala, el largo del vector tiene que ser acorde con la magnitud. Pero eso en estos casos no tiene mucho sentido. La tercera característica es el sentido e indica hacia qué lado de la línea de acción actúa la fuerza, ¿ya? Y se indica a través de la punta de la flecha. Y en este caso, esta fuerza tiene un sentido hacia arriba y hacia la derecha. Y el último punto, y no menos importante, es el punto de aplicación, que es el punto específico a lo largo de la línea de acción sobre el cual se aplica la fuerza. ¿Ya? En este caso sería, por ejemplo, el punto A. ¿Ya? Esto es relevante porque va a tener que ver, sobre todo en este curso, va a tener que ver en la vecindad del punto donde se aplica la fuerza en un cuerpo, es donde se van a producir las mayores deformaciones. Entonces, con esas cuatro variables, yo defino una fuerza completamente, ¿cierto? La fuerza es una entidad, ¿cierto?, de carácter vectorial, así que hay que definirla como corresponde. El segundo concepto relevante que vamos a revisar es el concepto de momento de una fuerza. Para entender este concepto tenemos este cuerpo, ¿cierto?, que tiene esta forma, y tenemos una fuerza F que actúa sobre el cuerpo en el punto A. ¿Cierto? El punto A, acá actúa la fuerza, y ese punto A está definido a partir de un punto de referencia, que en este caso es el punto o el origen, a partir de un vector posición, un vector R. Ese vector parte del punto de referencia y va hacia el punto en el cual actúa la fuerza. Y lo vamos a denominar R, vector posición. El momento que ejerce esa fuerza respecto al punto de referencia se define como el producto vectorial entre R y F, de la siguiente manera. Esta es la fórmula básica que me dice que el momento que genera esta fuerza F respecto al punto O es igual al producto cruz entre el vector posición que va desde O hasta el punto de aplicación de la fuerza con la fuerza propiamente tal. Entonces, como recordarán de sus clases de álgebra vectorial, al tener un producto cruz, el momento, ¿cierto?, que se genera tiene que cumplir con una serie de características. La primera es que es un vector, ¿cierto? Entre dos vectores operados con el producto cruz, ¿cierto?, me dan un tercer vector. Ese vector tiene que ser perpendicular al plano que contiene el punto O y a la fuerza. Es decir, en este caso, en este ejemplo, el momento sería un vector que es perpendicular al plano de su pantalla, digamos. ¿Sí? Es perpendicular. Y el sentido de rotación se determina por medio de la mano derecha. Bueno, en realidad hay dos formas de ver el sentido de rotación. La primera es imaginándose que yo tengo al vector R, ¿cierto? Acá estoy dibujando el vector R en rojo, y ahora me imagino que a ese vector, en la punta del vector, le aplico la fuerza F. ¿Hacia dónde giraría ese vector? Giraría así, en sentido antihorario, ¿sí? En sentido antihorario. Entonces, luego por la regla de la mano derecha, sentido antihorario, me daría un vector que apunta hacia afuera. ¿Ya? Esa sería la dirección y el sentido del vector. Hacia afuera de la pantalla en el primer ejemplo de la diapo. Y generalmente a estos momentos en sentido antihorario se le asigna el signo positivo. ¿Ya? En el caso del ejemplo de la derecha,
tenemos la fuerza en el sentido contrario. Si se fijan, acá tengo el vector R. Si yo le aplico la fuerza en la dirección que sale en la pantalla, esto giraría así. Giraría así. Y si yo aplico la regla a la mano derecha, me daría que apunta hacia la pantalla el vector momento. Y este sentido horario y el vector apuntando hacia la pantalla, generalmente se le asigna el signo negativo. Ahora, esa convención de antihorario positivo y horario negativo, muchas veces nosotros la podemos obviar y podemos definir el sentido positivo según nos convenga en el ejemplo que estemos analizando. Pero eso lo vamos a ver en detalle en un ejemplo. Por ahora me interesa que sepan que el momento se calcula con el producto cruz, que es un vector perpendicular, y que el sentido se determina con la regla de la mano derecha. Ahora, una tercera característica del producto cruz, ¿cierto?, es la definición de su magnitud o de su módulo. Nosotros sabemos, por la definición del producto cruz, espero que la recuerden, que el módulo del vector resultante es igual al módulo de los dos vectores que yo operé, multiplicado por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, en este caso, el momento de la fuerza yo lo puedo definir como la magnitud de este vector R, que este vector R es un vector posición, así que la magnitud de ese vector es una distancia, ¿cierto? En realidad es la distancia desde O hasta A, por la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo que forman entre ambas, ¿ya? En este caso, para encontrar el ángulo, tuve que hacer una extensión de la línea de acción o del vector R, ¿sí? Tuve que hacer una extensión. Ya, entonces, tendríamos esta definición de acá, ¿cierto? R por F por el seno de teta. Y si miramos, ¿cierto? Si teta la trasladamos a este vértice, a este lado, ¿cierto? Yo me puedo dar cuenta que R seno de teta en realidad es también esta distancia D. Entonces, esta fórmula que hay acá yo la puedo reemplazar como F por D. El módulo de F por esta distancia D. Y esa distancia D es una distancia especial, importante, ya que representa la distancia perpendicular desde el origen hasta la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Entonces, en definitiva, muchas veces para yo no tener que hacer el producto cruz, que al final es algo que requiere un poco más de trabajo, si tengo que definir los vectores y demás, yo puedo simplemente calcular el módulo del momento como la multiplicación del módulo de la fuerza por la distancia que existe desde el punto en el que yo calculo el momento hasta la línea de acción de la fuerza que está causando ese momento. No sé si me explico. Ya, ahora que ya sabemos cómo calcular el módulo, cómo ver la dirección, ¿cierto? Que es perpendicular, y cómo ver el sentido a través de la regla de la mano derecha, vamos a hablar un poco de qué es lo que significa ese momento. Físicamente, el momento de una fuerza lo que mide o cuantifica es la tendencia que ejerce la fuerza a hacer rotar al cuerpo alrededor del punto O. Es simplemente eso. Cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, generalmente esa fuerza lo que hace es provocar dos cosas. Provoca una tendencia a la traslación, ¿cierto? Si yo le ejerzo una fuerza al mouse hacia adelante, lo que hago es moverlo hacia adelante. Lo traslado hacia adelante. Le ejerzo una tendencia a trasladarse hacia adelante. ¿Por qué digo tendencia? Porque no necesariamente el hecho de que yo le aplique una fuerza lo va a poner en movimiento. Si el cuerpo es muy pesado, no lo voy a poder sacar del reposo. Pero sí le estoy ejerciendo una tendencia a que se mueva. Otra cosa es que el cuerpo se mueva. La segunda tendencia que ejerce una fuerza siempre es una tendencia a la rotación. Y esa tendencia a la rotación se mide a partir del momento. ¿Ya? Entonces tengo fuerza, dos efectos. Tendencia a la traslación, que se mide a partir del módulo de la fuerza,
y tendencia a la rotación que se mide a partir del módulo del momento que genera esa fuerza. ¿Ya? Ese es el significado físico del momento. Típico que se da, ¿cierto? El ejemplo de para abrir la puerta que está fija en el eje con las bisagras. Y en el fondo, la fuerza que yo necesito hacer para hacer girar la puerta y abrirla, en realidad lo que me interesa es el momento que yo tengo que hacerle a la fuerza, o sea, a la puerta para abrirla. Por eso las manillas siempre están más alejadas de la bisagra, porque de esa manera la distancia desde el eje de giro hacia donde yo estoy aplicando la fuerza es mayor. Entonces lo que yo estoy haciendo es aumentando esta distancia para aumentar el módulo del momento y de esa manera ejercer una tendencia a la rotación mayor. Eso. Luego tenemos una propiedad acá importante que vamos a echar mano, ¿cierto? Que es la propiedad distributiva de los productos vectoriales, ¿cierto? Que simplemente esta propiedad me dice que si tengo un producto vectorial entre un vector por producto cruz por varios vectores sumados, F1 más F2 más F3, lo que yo puedo hacer es distribuir y calcular los productos vectoriales de cada vector y luego sumar. ¿Sí? Y si aplico esto a la fuerza, lo que me está diciendo es que el momento de la suma de varias fuerzas es igual a la suma de los momentos de cada fuerza por separado. Y ese teorema se conoce como teorema de Varignon. Es decir, si yo tengo un sistema de fuerzas actuando en el mismo punto A, yo puedo sumar las fuerzas primero y luego hacer el producto cruz y calcular el momento, o puedo hacer los momentos de cada una y luego sumar. Y el resultado es el mismo. ¿Qué herramienta me otorga este teorema? Me otorga una herramienta muy interesante porque las fuerzas, nosotros sabemos que muchas veces la podemos descomponer. Entonces, yo tengo una fuerza, la puedo descomponer, calcular los momentos de sus componentes y luego sumar esos momentos. Y ese procedimiento es mucho más sencillo. En muchos casos me facilita la vida para calcular momentos de fuerzas. Por ejemplo, acá, siguiendo con el mismo ejemplo que tenemos antes, yo lo que puedo hacer es descomponer esta fuerza F en componente horizontal Fx, componente vertical Fi, y calcular los momentos de cada componente. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos primero por el momento de Fi, echando mano de lo que hablamos recién. ¿Cómo calculo el momento de Fi? Multiplico el módulo de Fi, que está acá, por la distancia perpendicular que vaya desde el punto de aplicación hacia la línea de acción de Fi, ¿cierto? Extiendo la línea de acción y llego perpendicularmente desde el punto donde yo calculo el momento hacia la línea de acción de Fi. Y esa distancia acá yo la definí como X, o es la componente X de R. Lo mismo con Fx. ¿Cómo calculo el momento de Fx? Multiplico Fx, que está acá, multiplico Fx, que está acá, por la distancia perpendicular que existe entre el punto O y la línea de acción de Fx. Fíjense que acá extendí la línea de acción de Fx bastante para llegar de manera perpendicular desde el punto O, y esa distancia perpendicular vale I. Vale I, que sería esta distancia acá. Entonces tenemos I por Fx y X por Fi. Y bueno, los signos los determino a partir de la regla de la mano derecha. Por ejemplo, para el momento que hace Fi, si nos fijamos, ¿cierto? Tenemos acá el vector X,
que va desde O hasta la línea de acción, y si yo a este vector le aplico phi, esto va a girar en este sentido. Va a girar en sentido antihorario. Entonces, si yo defino el sentido antihorario como positivo, que acá esa definición lo hice acá estoy diciendo, oye, mira, todos los momentos antihorarios van a ser positivos, entonces acá le pongo signo más. Ahora, para el segundo momento, el momento que hace fx, tengo este vector, y a este vector yo le aplico, ¿cierto?, la fuerza fx hacia la derecha, y esto va a girar en sentido horario. Va a girar en sentido horario, y como definí el antihorario como positivo, el horario va a ser el negativo. Y acá quedaría un menos. Por eso en este caso se están restando. Bueno, acá están las explicaciones, ¿cierto?, de la nomenclatura. M sub O es el momento respecto al punto O. X por FI es el momento que hace la componente FI positiva porque es antihorario. Y menos I por FX es el momento que hace la componente FX negativa porque es horario. Hasta acá, chicos, ¿se entiende? ¿Dudas, consultas, algo que los confunda? Por ahí de repente al principio cuesta un poco visualizar el tema de los signos, pero una vez que se adquiere práctica, no es tan complicado. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no hay dudas, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos en el ejemplo tenemos, ¿cierto?, un elemento mecánico, ¿cierto?, que es como una barra con una esquina de 90 grados, ¿cierto? Y en un extremo yo le estoy aplicando una fuerza de 800 newtons, con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Entonces yo simplemente acá lo que quiero es determinar el momento de esta fuerza respecto al punto B. Profe, el punto B es un eje, ¿no es cierto? Claro, en teoría los momentos se calculan respecto a un eje. Es como si hubiera un eje que pasa por el punto B. Pero como se trabaja en el plano, en realidad ese eje proyectado es un punto. Claro. Así que ya, vamos a calcular el momento de esta fuerza. Y con lo que hemos visto tenemos en realidad varias alternativas para calcular el momento. Y todas son válidas. La primera sería definir esta fuerza como vector, es decir, descomponerla y decir Fx en I tongo más Fi en J tongo. Descomponerla, ¿cierto? Luego encontrar el vector posición. El vector posición siempre va desde el punto de referencia donde yo calculo el momento hacia el punto de aplicación. ¿Sí? Este podría ser mi vector R. Entonces yo podría ¿cierto?, descomponer esta fuerza F, describir este vector R, describirlo como vector y hacer el producto cruz. Yo podría hacer eso, sin problema. La segunda alternativa es encontrar la distancia perpendicular, ¿ya? Es decir, encontrar una distancia que vaya desde el punto B hasta la fuerza y que sea hasta la línea de acción de la fuerza y que sea perpendicular. No necesariamente esta acá, pareciese que es perpendicular, pero no estoy seguro de ello. O sea, tendría que hacer los cálculos para corroborarlo. Supongamos que es distinta y que está un poco más abajo. Insisto, pudiese ser el vector R, pero eso habría que comprobarlo.
O quizás está más arriba, quizás está por ahí, no sé. Habría que encontrarla. Habría que encontrar esa distancia perpendicular. Esta distancia D, y luego el momento simplemente sería F por D. Entonces ahí tenemos la segunda opción. La primera opción era calcular, ¿cierto?, el producto cruz entre R, cruz F, y luego le saco el módulo y obtengo el momento. Pero generalmente es la opción más sencilla, es descomponer la fuerza, calcular el momento de cada componente y luego sumarlos o restarlos. Y es el método que yo les recomiendo utilizar en los distintos problemas que vamos a ver de acá en adelante, porque de verdad que es el más sencillo para la mayoría de los casos. Ahora, siempre en todos los semestres hay algún alumno que le cuesta demasiado ver el tema de los sentidos y decide usar el producto vectorial. ¿Por qué? Porque el producto vectorial, si yo calculo bien en el orden el producto vectorial, si yo siempre hago R cruz F, ojo que acá el orden es importante, R cruz F, esto me va a entregar un signo, positivo o negativo. ¿Sí? Me entrega un signo, me entrega el sentido del momento de manera automática. Por calcular el determinante, si me da positivo, yo sé que es antihorario. Si me da negativo, sé que es horario. Y no tengo que andar viendo para dónde giran las cosas y todo eso. También se puede, no hay ningún problema. Pero lo que yo recomiendo es descomponer esta fuerza, componente horizontal, componente vertical. Chicos, les pido que me den un segundito, necesito ver. Ya estoy de vuelta. Ya, como decía, el método que yo les aconsejo ocupar en la mayoría de los casos es descomponer la fuerza. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos el ángulo, hacemos 800 newton coseno de 60. Acá está el cálculo, eso me da 400 newton. Me da 400 newton. A ver, ahora sí. 400 newton en la componente horizontal y en la componente vertical 800 seno de 60 me da 693 newton. Entonces simplemente lo que yo hago es calcular primero el momento de cada componente y luego sumar. Por ejemplo, vamos primero por la componente horizontal. Ya, vamos a calcular acá abajo el momento respecto al punto B. Ya, primero vamos por la componente horizontal. Vamos a extender la línea de acción. Vamos a extender su línea de acción, ¿cierto? Su línea de acción llega hasta por acá. Y luego, ¿cierto? Tengo que multiplicarla por la distancia perpendicular que hay desde el punto donde yo estoy calculando hasta la línea de acción, que sería esta distancia de acá de 160 milímetros. Entonces, el momento de Fx de 400 newton va a ser igual a 400 newton por 160 milímetros. ¿Y el sentido? ¿Qué me puede decir el sentido? ¿Qué sentido tendría el momento? ¿Horario o antihorario? ¿Horario?
Horario, correcto. ¿Cierto? Yo tengo que imaginar que tengo acá este vector, ¿cierto? Y yo le aplico la fuerza hacia la derecha. Entonces esto giraría así. Giraría así en sentido horario. Entonces, acá vamos a definir el horario como positivo, en contrario a como hicimos con el ejemplo anterior, vamos a definir el horario como positivo. Entonces esto lo vamos a dejar positivo. Luego tendríamos la componente vertical. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a extender su línea de acción. Su línea de acción, ¿cierto? Y luego tenemos que encontrar la distancia que es perpendicular, que vaya desde el punto donde estoy calculando el momento B hasta la línea de acción, y acá coincidiría con los 200 milímetros. Coincidiría con los 200 milímetros. Entonces tendríamos 693 por 200 milímetros. Por 200 milímetros. Y el sentido, ¿cierto? Sería acá nuevamente, me imagino el vector que va desde B hasta la línea de acción y le aplico la fuerza hacia arriba y esto me daría también en sentido horario. ¿Sí? Sentido horario. Entonces acá esto iría positivo también. Esto iría positivo también. Bueno, luego hago los cálculos y eso me debería dar, creo que está en la diapo siguiente. Aquí está. Acá está el mismo cálculo. Si se fijan, defino momento respecto a B, horario positivo, 400 por los 160 milímetros, acá lo pasé a metros, me dio 0,16 metros, y luego más 693 por 0,2 metros. Hago los cálculos y eso me da un momento respecto al punto B de 202,6 newton metro. Esa es la unidad del momento. Unidad de fuerza, newton por distancia metro. Ese sería el resultado del módulo. Si yo quisiese expresar ese momento como un vector, porque el momento es un vector, tendría que tener en cuenta el sentido que a mí me dio. Ya, primero sabemos que el momento, como se calcula a partir del producto cruz, a pesar de que acá no hayamos ocupado el producto cruz, intrínsecamente está ocupado porque la propiedad que ocupamos se define a partir del producto cruz. Entonces sabemos que el vector es perpendicular al plano de la pantalla. Y si ese plano fuera el XY, como lo ocupamos, entonces estaría en K. ¿Cierto? El vector sale, o sea, es perpendicular a la pantalla. Luego el signo, en este caso es negativo, porque el resultado que me dio a mí es horario. Yo tengo un vector acá que es positivo en mis cálculos, pero que es positivo porque yo definí que el positivo era horario. Entonces, como horario en el lenguaje de los vectores es el negativo, le añado acá el signo negativo. Entonces, este vector en realidad es un vector, ¿cierto?, que actúa en el punto B, que es perpendicular al plano de la pantalla y que va hacia la pantalla. Entra en la pantalla. Así que ese sería el ejemplo de momentos. Chicos, ¿dudas con el ejercicio? Algo que no se haya entendido. ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, acá en este curso se van a dar cuenta de que la mayoría de los problemas que vayamos a ir revisando, el primer paso, la mayoría de las veces va a involucrar calcular un momento. Así que es importante que lo sepan hacer bien. ¿Ya? Yo sé que al principio
uno se marea un poco con los sentidos, pero después créanme que les va a salir casi automático. Así que bueno, para ir terminando, hay un último concepto que es el concepto de momento concentrado. De momento concentrado o un momento puro. Es decir, como si existiese solamente un momento aplicado. Eso en la realidad no existe, ya que un momento siempre va asociado a una fuerza. O sea, yo no puedo ejercerle un momento a un cuerpo sin ejercerle una fuerza. Eso es lo que voy. ¿Ya? Si yo quiero hacer girar algo, tengo que ejercer una fuerza, la fuerza genera un momento y el cuerpo gira. Pero no puedo como ejercerle solo un momento. Es imposible. Pero hay una forma de que, entre comillas, eso suceda, que es cuando yo aplico dos fuerzas pares. ¿Ya? Dos fuerzas pares son dos fuerzas de igual magnitud, eh, pero sentido opuesto. Ya, como la que está en pantalla. Iba a decir igual dirección, pero no es la misma línea de acción, pero sí es la misma orientación, digamos. O sea, por ejemplo, acá las dos son horizontales. Entonces tenemos una fuerza de 200 newton, aplicada hacia la izquierda, y en otro punto tenemos una fuerza de 200 newton aplicada hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este par? Este par, si yo calculo la fuerza neta o la fuerza resultante, me va a dar, ¿cierto? 200 newton menos 200 newton, y eso es igual a 0. Si el módulo de la fuerza neta es 0, esto quiere decir que no hay tendencia a la traslación. O sea, estas dos fuerzas en conjunto no ejercen una tendencia a la traslación. ¿Sí? Es como si yo estuviera empujando un cuerpo hacia la derecha y con mi otra mano y la misma fuerza lo empujo hacia la izquierda, entonces los dos efectos se anulan y no le estoy ejerciendo una fuerza que se traslade. No es como el ejemplo anterior, que acá al haber una sola fuerza, yo a este cuerpo le estoy ejerciendo una fuerza, ¿cómo se llama? Lo estoy tratando de trasladar, ¿sí? Le estoy ejerciendo una tendencia a la traslación, una tendencia a la traslación hacia arriba y hacia la derecha. Yo estoy tratando de que este cuerpo se mueva hacia arriba y hacia la derecha al aplicarle esa fuerza. Y además le estoy aplicando una tendencia a la rotación equivalente a este momento, en sentido horario y con todo lo que calculamos. ¿Sí? Profe, Dime. en este ejercicio la masa no interfiere como en los resultados, la masa de las barras. Ya, en este caso no estamos considerando la masa de las barras. O sea, si quisiéramos considerar, y buena pregunta, si quisiéramos considerar la masa de las barras, tendríamos que encontrar el centroide de este cuerpo que, no sé, pudiese estar, estoy inventando, pudiese estar por acá. En ese punto tendríamos que aplicar el peso de las barras y al cálculo del momento tendríamos que sumarle el momento que hace este peso. Es decir, tendríamos que encontrar la distancia perpendicular, multiplicar y demás. En un problema de la vida real, quizás tendríamos que incluir ese cálculo. Pero acá, como no se menciona, simplemente lo estamos obviando, estamos simplificando. A veces esta simplificación de no tomar en cuenta el peso se realiza porque este peso es mucho menor que los 800 newton externos que están aplicados acá. Pero claro, eh, en rigor, ¿cierto? El peso también está ejerciendo un momento respecto al punto B, en este caso sería un momento en sentido antihorario, así que se restaría acá W por esta distancia que tendríamos que encontrar, que sería la coordenada X del centro. Eso. Pero en definitiva acá, como el problema no lo pone, no lo estamos considerando.
Así que eso, buena pregunta respecto al peso. El peso a ser una fuerza ejerce un momento, ¿sí? Siempre. Ahora, por ejemplo, nuestro propio peso no ejerce un momento respecto a nosotros porque se encuentra justo en nuestro eje, digamos. Pero acá el peso no estaría en el eje de la barra, ¿sí? Por eso uno a veces se cae, porque alcanzamos posiciones medias extrañas y el centroide se nos mueve hacia adelante o hacia los lados y el peso hace un momento respecto a nuestros pies y nos caemos. Pero bueno, en definitiva lo que estaba explicando antes era que acá esta fuerza ejercía una tendencia a la traslación de 800 newton y una tendencia a la rotación de 202,6 newton metros. Dos tendencias. Pero el ejemplo que hay acá en la diapo siguiente, aquí como las dos fuerzas se anulan, no hay tendencia a la traslación. No hay tendencia a la traslación. Pero si yo calculo el momento de estas dos fuerzas, que el cálculo está acá, sí voy a tener una tendencia a la rotación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de este momento. Acá estamos calculando el momento respecto al punto B, ¿cierto? A este punto. Entonces, como siempre, necesito extender las líneas de acciones de las dos fuerzas. Aquí están extendidas. Luego necesitamos las distancias perpendiculares desde el punto B a la primera línea de acción, que sería 0,04 metros. Estos 40 milímetros que hay acá, tendríamos 200 newton por 0,04 metros. El sentido de rotación sería, ¿cierto? Si este vector lo tengo acá y lo empujo hacia la derecha, sería horario, que acá estoy definiendo el antihorario como positivo, así que va negativo. Y luego tendríamos la segunda fuerza de 200 newton por esta distancia perpendicular que vale 90 milímetros, 0,09 metros, y el sentido sería, si esto lo empujo hacia la izquierda, sería en sentido antihorario positivo. Y eso me da una tendencia a la rotación de 10 newton metros, ¿sí? 10 newton metros. Entonces, tenemos tendencia a la rotación 10 newton metros, no tenemos tendencia a la traslación 0 newton. 0 newton. Ahora, bueno, como les decía al principio, estas dos fuerzas que cumplen esta característica de tener el mismo módulo y ser opuestas se llaman pares. Otra característica del par es que sin importar el punto al que yo calcule el momento, siempre me va a dar el mismo resultado. Siempre. Por ejemplo, acá, en vez de calcularlo en B, lo estoy calculando en A. Entonces tengo 200 newton metros por el vector posición, que vale la mitad de 50 milímetros, 25, que sería esto de acá, en sentido, antihorario, y luego tengo la otra fuerza por la otra distancia, que vale 25 milímetros también, en sentido antihorario, y si multiplico y sumo, me va a dar 10 newton metros de igual manera, ¿sí? Me da 10 newton metros. Independiente del punto en el que yo calcule el momento, si quieren después ustedes prueban, lo pueden calcular acá, por ejemplo, lo pueden calcular aquí, donde quieran. Yo les aseguro que siempre, si lo calculan bien, siempre les va a dar 10 newton metros. Ya. Entonces, en estos casos, como las fuerzas no producen tendencia a la traslación,
pero sí tendencia a la rotación por medio del momento, ¿cierto? Que es independiente del punto donde lo estamos calculando, podemos reemplazar las dos fuerzas en cuestión, ¿cierto? Las dos fuerzas que teníamos en el problema original, estas dos fuerzas de acá y acá, las podemos reemplazar por un solo momento que tenga la magnitud que calculamos, 10 Nm. Y a ese cálculo, a ese momento, se le denomina momento concentrado o momento puntual, ¿ya? Que es como si yo le estuviera aplicando un momento puro al elemento mecánico. Pero yo sé que eso en verdad no existe. Yo sé que en verdad ese momento surgió a partir de estas dos fuerzas. Pero en la práctica, en el papel, es lo mismo que si yo lo representara solamente con el momento. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, cuando ustedes en un ejemplo vean que hay un momento concentrado como este aplicado a un elemento, estamos hablando de que hay un momento ahí nomás, no hay fuerza, pero en el fondo ustedes se acuerdan de que para que se generase ese momento, antes se aplicaron dos fuerzas, se aplicó un par. ¿Sí? Así que eso quería dejarlo claro. Esos son los momentos puntuales, los vamos a encontrar en diversos problemas y vamos a operar. Y ojo que importante que como este momento vale lo mismo, en cualquier punto se dice que este momento es un vector libre. O sea, yo lo puedo mover. Puedo reemplazar este momento, por ejemplo, quitarlo de acá y reemplazarlo acá. Porque yo sé que acá igual vale 10 Nm. Después yo lo puedo reemplazar acá y volver a ponerlo acá. Yo sé que sigue valiendo 10 Nm. Eso no se puede hacer con las fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, esta fuerza de acá, yo no puedo llegar y moverla y ponerla acá. Porque me cambia las tendencias. Me cambia la tendencia a la rotación. Pero en el momento puntual yo puedo moverlo para donde yo quiera. Ya. Esos serían los dos conceptos que quería revisar hoy día. Fuerza y momento. Espero que hayan quedado claro. Como digo, vamos a operar con esas dos variables mucho en este curso. Así que bueno, antes de finalizar, rapidito, vamos a ver los sistemas de unidades con los que vamos a trabajar, que en este caso son dos. El primero, bueno, primero, el sistema de unidades ustedes ya están familiarizados con ellos. En este caso, como es mecánica, vamos a trabajar con 4 unidades que son longitud, tiempo, masa y fuerza. Un sistema de unidades que se dice o se llama consistente, ¿ya? Implica que 3 de estas 4 unidades se define arbitrariamente y la cuarta unidad se define derivándola de las otras 3. Eso es un sistema consistente. Entonces, el primer sistema, que es el más conocido, el Sistema Internacional de Unidades, lo que hace es definir arbitrariamente el metro, definir arbitrariamente el kilogramo, y el segundo, y definir la cuarta unidad a partir de estas 3 por medio de la segunda ley de Newton, y esa cuarta unidad es precisamente el Newton. Entonces así defino el Newton a partir del metro, kilogramo y segundo, con esta definición, ¿cierto? Y obtengo un sistema de unidades consistente, que es el sistema internacional, que funciona, ¿cierto? Con el metro, el kilogramo, el segundo y el Newton, ¿ya? No me voy a detener mucho en explicar esto porque creo que se sabe. Bueno, luego se trabaja en prefijos, ¿cierto? En prefijos decimales o factores decimales, como, no sé, el centímetro, el kilómetro, que son 1000 metros, el megagramo, que es la tonelada, 10 elevado a 6 gramos, el kilonewton, también importante. Acá hay algunas conversiones. Y la excepción a la regla, ¿cierto? Es el tiempo que se trabaja, el segundo tiene múltiplos hexadecimales, que son el minuto, que son 60 segundos, y la hora, que son 60 minutos. El segundo sistema, y que quizás es el más desconocido para ustedes, es el sistema de uso común en Estados Unidos, el sistema inglés. Este sistema también es importante revisarlo porque a día de hoy siguen existiendo manuales de ingeniería y catálogos de materiales y piezas, componentes y demás que vienen en este sistema. Así que igual vamos a trabajar con él, vamos a trabajar con ambos en los distintos problemas.
Este sistema igual es consistente, así que define arbitrariamente 3 unidades. La longitud sigue siendo arbitraria, el pie, en este caso cambiamos el metro al pie. El tiempo sigue siendo arbitrario, en este caso sigue siendo el segundo. Pero el sistema de unidades inglesa lo que hace es definir arbitrariamente la fuerza a partir de la libra. Y a partir de estas 3 variables, y utilizando la ley de Newton también, define la cuarta, que en este caso es la masa. Y la masa, la unidad es el SLU. Entonces reemplazo ley de Newton, una libra, que es unidad de fuerza, es igual a masa, un SLU, unidad de masa, por la aceleración, que es pie por segundo al cuadrado, despeja el SLU y le da esta definición. Entonces, a partir de la cuarta, o a la cuarta unidad la definí a partir de las otras 3 y tengo un sistema consistente. Ahora acá hay un alcance que muchas veces se denomina que la libra es una unidad de masa y no de fuerza. Eso no es estrictamente correcto. La libra en verdad es unidad de fuerza. Entonces se hace la definición entre libra masa y libra fuerza, ¿sí? Es más o menos lo que pasa acá en nuestro sistema cuando uno dice que uno pesa tantos kilogramos. En ese caso estamos haciendo referencia a kilogramo o kilogramo fuerza, ¿sí? Kilogramo fuerza. Pero en realidad el kilogramo es una unidad de masa. La unidad de fuerza del Newton. Lo correcto sería multiplicar esos kilogramos por 9,81 y obtener el peso en Newton. Lo mismo pasa acá. Para obtener, si yo estoy trabajando con libra masa, para obtener el peso en la unidad correcta, que es el SLU, multiplico por la aceleración de gravedad, que es 32,2 en unidades inglesas. Los 9,81 metros por segundo al cuadrado son 32,2 libras por segundo al cuadrado. O sea, pies por segundo, libras por pie en segundo al cuadrado. Ahí sí. Entonces, bueno, tenemos algunos múltiplos, como las millas, que son 5.280 pies. Las pulgadas, acá es importante porque las pulgadas son unidades con las que vamos a trabajar. Millas seguramente no. Pero pulgadas sí, una pulgada es un doceavo de pie. O en otras palabras, un pie tiene 12 pulgadas. Esa sí que deberían manejarla. La otra unidad importante es la kilolibra o 1000 libras, que se denomina como kip. Kip. Cuando vean 10 kips son 10 kilolibras o 10.000 libras. Y acá, bueno, en unidades inglesas, el momento se calcula como libra pie o libra pulgada. Y en la diapo anterior salía que en unidades internacionales el momento es newton metro. Pero eso ya lo trabajamos, así que... Y bueno, por último acá están las reglas de transformación para transformar de unidades de un sistema a otro. Un pie son 0,3 metros y una milla son 1,5 kilómetros y poco más. Y una pulgada son 25 y pocos milímetros. ¿Sí? Aquí, bueno, una libra, 4,48 newton, un slug son 14 kilogramos y medio, un poco más. Y bueno, les dejo estas transformaciones para que tengan una idea de lo que con lo que están trabajando. Es decir, tengan una idea de si tienen, por ejemplo, un pie, cuánto es de longitud. Pero cuando trabajemos en un problema, vamos a trabajar todo en las mismas unidades, ¿sí? Todo en las mismas unidades. Es decir, no vamos a mezclar, por ejemplo, metros con libras. No. Si les doy los datos de fuerza en libras, los datos de longitudes se los daré en pies. ¿Sí? No sé si queda claro. No vamos a mezclarlo. Se trabaja con uno, se trabaja con el otro, pero no se va a producir la mezcla. Acá también está la transformación de libra masa, a pesar de que no es correcto ocupar libra masa en cálculos, por favor. Si van a ocupar libra masa en cálculo, hay que transformarla primero a SLU o pasarla al sistema internacional a kilogramo, mediante esta fórmula de acá. Así que eso, chicos. Hasta acá la clase de hoy. Profe, Dime. disculpa, ¿qué significa MI? MI, en la parte de la unidad de longitud. Milla.
Ah, milla. millas. ¿Y el IN? Es pulgadas. El in es pulgada. Vale, pues. Que viene del Gracias. inglés inch. Y FT es pies. De feet. No hay grupo de WhatsApp oficial. Si quieren, se hacen uno entre ustedes. Pero yo no manejo grupo de WhatsApp oficial, digamos. Así que eso, chicos. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Profe, ¿Sí? ¿la clase grabada dónde la sube? A campus virtual. Ah, ok, gracias. Sí, a campus virtual. Lo estábamos revisando al principio de la clase. Acá está el campus. Esperen. Acá está el campus virtual y acá abajito, en un rato más, va a estar la clase. Y, por ejemplo, en la portada, en la pestaña portada, porque esto es por pestañas, aquí está la clase del día lunes, que es la clase introductoria. Así que todas las clases yo las voy subiendo en campus. No es necesario que ustedes las graben. Así que eso, chicos, si nadie más va a preguntar nada más, damos la clase de hoy por finalizada. Nos estaríamos reencontrando el día lunes a las 8, día martes a las 8:30. Así que eso, que tengan buena Semana Santa, aprovechen de descansar y nos vemos la próxima semana.